noches, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por estar una noche más con nosotros en una transmisión de Worship Session, una semana más. Gracias una vez más a todos los que se conectan a partir de este momento, invitándoles que puedan compartir esta transmisión con todos sus contactos, con todos sus amigos, y que la palabra que se va a impartir en esta noche pues sea de mucha bendición para todos ellos, igual como sabemos que será para todos nosotros. En esta noche tendremos a un invitado muy especial, tendremos al pastor Jesús Williams con nosotros y estamos muy contentos de poderle tener acá en esta transmisión. Así que vamos a enviarle de una vez a conectar con él en esta noche. Pastor, Dios le Hey, bendiga. bendiciones, tocayo, ¿cómo está todo? Gracias y Muy paz. bien, gracias al Señor. ¿Usted cómo está? Bien, bien, feliz de estar con ustedes por la oportunidad que nos da el Eterno de estar compartiendo aquí en Restaurando al Amén, Santo. amén. Gracias por acompañarnos y por aceptar la invitación. Sabemos que va a ser un tiempo muy, muy, muy especial. Yo sé que sí, yo sé que sí. Gloria a Déjame Dios. Y compartir nada, aquí. pero claro que sí, vamos a invitar a todos nuestros amigos a que puedan compartir esta transmisión. Tomémonos este primer minuto para compartir con todos los contactos, porque sabemos que esta palabra va a ser de mucha bendición para todas las personas que se van a conectar. Así que, nada, pastor, quiero primeramente agradecerles por aceptar esta invitación. Y usted no se va a escapar de una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados semana tras semana, y es, ¿cuál será la diferencia entre alabanza y adoración? Muchas veces escuchamos como que alabanza es música rápida y adoración música lenta, pero alabanza y adoración tiene que ver solamente con música. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por dónde van los tiros ahí? Bueno, eh, qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Mira, yo creo fielmente de que adoración habla de un estilo de obediencia en nuestra vida. Para mí, la adoración más grande se expresa en una persona que vive en obediencia a Dios. Eso para mí es adoración. Más que tú tocar un instrumento, más que tú cantar bonito. Y, y lo demás ya queda dicho. En realidad, ya conocemos la diferencia. Amén, amén. Y fíjense que lo curioso que es eso, porque entonces nos da a entender automáticamente que para ser adorador no es necesario estar montado en una plataforma cantando o tocando. Y es lo más bonito de todo. O sea, que podemos ser adoradores. Este asunto es que cuando la gente habla de adoración, muchas veces hablando del verdadero adorador, mucha gente toma a David, mucha gente toma a personas que tocaron un instrumento, porque David tocaba un instrumento. Pero hay personas que se le olvida que el mayor instrumento que Dios quiere tocar es nuestra vida. El mayor instrumento que Dios quiere expresarse es a través de nosotros. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y el asunto es que la gente no quiere morir a su voluntad. No hay una Wow, expresión más grande sobre la tierra cuando tú y yo morimos a nuestra voluntad, aplastamos nuestra voluntad para ver la voluntad del Eterno. Son dos cosas diferentes. amén, amén, amén. Eso es así. Eso es así. Yo Y creo es fácil decirlo, y es fácil decirlo, pero vivirlo el día a día no es tan vivirlo, fácil. vivirlo. Mira, fíjate que el maestro Jesús de Nazaret nos enseña que él no vino a hacer lo que él quería hacer. Él no vino a hacer lo que le dio su gana. En buen dominicano, yo no vine a hacer lo que me da la gana. Yo vine a cumplir el proyecto, el propósito por el cual el Padre me envió. Entonces hay gente que muchas veces entiende que
que estamos adorando porque vamos a la iglesia y levantamos las manos. No, 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 no. La verdadera adoración es un estilo de vida que hable del Padre, que ejemplifique a Cristo en toda su esencia, en cada área de nuestra vida. Dice que por el fruto seremos conocidos, pero es necesario que el fruto del Espíritu sea visible en nuestras vidas. Ese amor, esa paciencia, ese gozo, esa benignidad, todo eso tiene que verse. Esto es un asunto que nosotros tenemos que entender, que la mayor adoración que podemos darle a Dios, ya Él la puso en nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Fíjate algo. Tú y yo estamos llamados a obedecer al Padre. Tú y yo hemos sido sellados y hemos sido puestos con propósitos eternos. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros tenemos planes, tenemos muchas cosas que queremos hacer, tenemos ilusiones, cosas que quisiéramos hacer, y se nos olvida que el Padre ya hizo un depósito de adoración en nosotros, el cual Él usa de manera distinta para sacarla. Yo veo a un Jesús diciendo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? La tuya. Entonces, esto es el ejemplo más grande de una adoración. Cada persona, cada ser humano que quiere alcanzar un nivel de adoración, tiene que aprender a amar lo que el Eterno ha depositado en usted. Tiene que amar la esencia de lo que es Cristo en su vida y la transformación de lo que se hace evidente a través de lo que Cristo revela a través de nuestras vidas. Amén. Mira, muchas veces nos perdemos en cosas tan simples, fruto de que nosotros tenemos muchos planes, tenemos agendas. Yo le decía a la congregación, no hay un fracaso más grande que ser exitoso donde Dios no nos aprueba. No hay. Oye, hay personas que pueden alcanzar la cumbre de muchísimas cosas, pero si Jehová no aprueba, si no es Dios quien va adelante, si no es parte del propósito del Eterno para con tu vida, no sigas. Wow. Y algo que me gusta es que la verdadera adoración tiene misión, tiene visión, tiene misión y tiene propósito. Nosotros, cuando obedecemos al Padre, es porque de antemano el Padre ha designado algo para nuestras vidas para que nosotros lo expresemos. Y fíjate esto, cuando tú ves en la Escritura, cada hombre de Dios, Dios se vio en él, vio lo que él había depositado en ese hombre para ejercer una adoración hacia sí mismo. Entonces, la gente puede ver un padre de la fe como Abraham, pero es que esa adoración, ese estilo de vida, de que este hombre dejó su patria, dejó toda su parentela para poder expresar una obediencia a aquel que lo llamó. Pero hay gente que no quiere dejar nada. Hay gente que no está dispuesto a perder nada. Y en esto, perdiendo se gana. En esto, nosotros, siendo aplastados, entonces Él crece. Y cuando Cristo crece, entonces que verdaderamente ganamos. Es imposible nosotros querer ver a Dios si nosotros no manifestamos el Hijo que llevamos dentro. Y ese depósito está ahí. Amén. Está ahí. Cuéntame. Fíjese que a veces contamos y hablamos de que a veces nos convertimos en ese posible 13º discípulo. Cuando este muchacho se le acerca a Jesús y dice,
¿qué puedo hacer? Yo sigo todas las leyes. Y es poderoso esto porque ¿cuántos cristianos hoy día no siguen los mandamientos, no siguen y no pensamos que quizás somos obedientes, pero tenemos cosas, tenemos tesoros, así como ese hombre lo tenía de manera física, material, y nosotros los tenemos en nuestro corazón, que no queremos soltar. Y nos duele cuando el Señor nos recuerda y nos dice, tú me quieres seguir y me quieres ser obediente y quieres ser mi discípulo, suelta ese tesoro, porque es que si no, no puedes avanzar. Eso es como el grillete que te está amarrando y te está deteniendo allí. Y a veces a nosotros nos cuesta cada día poder soltar ese tesoro que tenemos en nuestro corazón. Llámese teléfono, tecnología, llámese trabajo, llámese estudio, llámese admiración hacia una persona. Hay tanto de lo que nosotros tenemos que aprender y no convertirnos en esa persona. Y fíjese que usted comentaba algo hace un rato que era precisamente y lo que englosa la adoración genuina, que es la obediencia. ¿Cuántas personas no quizá piensan que son obedientes, pero con un mínimo detalle? Porque el Señor pone autoridades en la tierra y quizás hay jóvenes que no le hacen caso a sus padres porque piensan tal y cual cosa y eso empieza desde allí y seguimos bajo del mismo tema de la adoración, pero hablando desde una obediencia hacia sus padres, honra a padre y madre, dice la palabra, a una obediencia hacia su pastor, hacia sus líderes, que quizás nosotros no entendemos, pero siempre confiando que tras la obediencia viene la bendición, que muchas veces debemos caminar incluso sin nosotros estar de acuerdo, pero confiando que el Padre nos dará la bendición tras esa obediencia. Sabes que la obediencia es la clave del éxito, es la llave para nosotros alcanzar todas las cosas en Cristo Jesús. Uno de los grandes problemas que la gente tiene para escuchar la voz de Dios, uno de los grandes problemas que la gente tiene para escuchar la voz de Dios, porque hay gente que cree que escucha a Dios, cree que escucha a Dios. Y hay un grito tan hermoso, divino, que es el grito de tu alma, el grito de tus apetencias, el grito de tu propia voluntad. El grito de tu propia voluntad. Porque fíjate algo, la verdadera adoración no tiene voluntad propia. La verdadera adoración se somete a la voluntad del Padre. No hay negociación. No hay negociación. Es cuando tú decides, tú dices, mira, es que yo quiero lo de Dios. Yo quiero ver a Dios y se acabó en mi vida. Se me importa dónde, pero fíjate algo, hay gente hoy día, lamentablemente, que fruto de negociaciones no están en el lugar que Dios le ha Wow. pedido que estén. Oye, y yo no sé, fíjate, nosotros tenemos el caso, tú hablaste ahorita de ese joven. Me encanta algo particular de ese joven, y es que, como muchos de nosotros, vamos y le decimos al Señor, Señor, yo hago esto, yo hago aquello, yo cubro todos los requisitos. Y el Señor te dice, pero hay algo que tú no me estás entregando. Tú estás muy bien en todas tus áreas, pero hay algo que tú no entregas. ¿Y sabes qué es? Tu corazón. Tu corazón está fraccionado. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando un corazón de alguien está fraccionado? Cuando un corazón de alguien no ha muerto a su voluntad. ¿Sabe por qué? Porque no se cumple el primer mandamiento. Ayúdame. Amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu Wow. corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Mira, hay gente que vive fraccionando el amor al Padre y por eso no adora. Y lo más lindo del caso, todos nosotros, todos nosotros andamos detrás de quién, andamos detrás de Él. Queremos alcanzar tener una intimidad con Dios. Pero fíjate algo simple, y la Biblia lo dice, Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que Dios quiere encontrarte cuando tú obedeces. Dios quiere encontrarte cuando tú estás en el lugar correcto. Mira, todo va a fluir.
Yo no sé cuántos años tú tengas que pasar en medio de un proceso para que Dios sea glorificado en tu vida, porque hay gente que no se da cuenta que hay cosas tan simples dentro de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que es parte del proceso, que es parte de las cosas que Dios permite al llevarnos a un desierto para pulirnos. Es cuando tú ves que la rama se limpia, pero la rama se limpia con un simple propósito, y es que dé más fruto. Entonces hay cosas que Dios tiene que quitar en nuestras vidas. El apóstol Pablo le llamó peso. ¿Peso de qué? De dudas, temores. La Wow. gente no entiende que para, para tú expresar una adoración, muchas veces tú tienes que aplastar tu yo. Muchas veces tú tienes que aplastar ese hombre interior que muchas veces no deja que el Padre sea expresado a su mayor nivel de adoración en ti. Esa adoración que Él quiere expresar, que Él depositó dentro de ti. Poderoso. Y es que a veces, y más en estos momentos que vivimos, cuando quizá nos encontramos una incertidumbre, quizá en medio de una pandemia, quizá en un proceso de salud, económico, familiar, y hay muchas personas que no vamos a decir si es grande o pequeño su proceso, porque eso es algo individual, algo que está llevando la persona, pero qué interesante es cuando nosotros le prestamos más atención a la circunstancia, al proceso y no a la grandeza de Dios. Y hoy precisamente en la mañana conversábamos, Rosy y yo, sobre eso, sobre qué estamos nosotros alabando más, el proceso, con tanto ayayay, con tanto yuyuy, o estamos exaltando el nombre de Con Dios, cuánta queja avanza. que avanza. Entonces, qué fuerte cuando nosotros quizá el proceso sea algo que mientras más lo acercamos, mientras más nosotros llamamos al proceso y lo recordamos cada momento y cada día, pues se va acercando más hacia nuestra mirada y se hace más grande. Pero cada vez que nosotros exaltamos el nombre de Dios, pues alejamos el proceso. Y no quiere decir que el proceso no esté allí o que esa circunstancia familiar o económica que estemos pasando, no esté allí, sino que estamos confiados en que creemos en un Dios que es más grande que cualquier otra circunstancia, que cualquier otra cosa en el mundo o cualquier cosa creada. Entonces, eso es una forma también de nosotros poder rendir nuestro corazón, de poder darle su lugar a Dios, el lugar que Él merece estar en nuestro corazón, porque nosotros muchas veces nos desviamos y vemos circunstancias y vemos compañeros y vemos al vecino y vemos al jefe, pero entonces, como conversamos la semana pasada, no vemos a una persona, a un alma que rescatar, sino que vemos el problema, sino que vemos al jefe que me está molestando, vemos al vecino que molestó, y no vemos a esa alma que se está perdiendo y que el Señor nos llamó a rescatar también. Porque cuando el Señor nos habla de llevar su mensaje, no es solamente tomar un avión e irnos a otro país, es comenzando por el vecino. Lo que pasa es que lamentablemente hay un pueblo muy desenfocado. Hay un pueblo que está más ligado a los deseos de su corazón y a las estructuras mentales de las cuales nosotros lamentablemente hemos recibido de nuestra familia. Algo que yo aprendí como padre cuando entendí esto es que yo tengo que enseñar a mis hijos a que amen a Dios por sobre todas las cosas y enseñarlos a volar. Es para mí, bueno, Eduardo tuvo primero que yo en restaurando altares. Sí, mi hijo Gloria a Dios. Jesús Eduardo. Y fíjate algo, hay que enseñarlos a ellos, a que sepan cómo extender las alas, a que son águilas y que ellos deben aprender a volar. Claro que tenemos que estar ahí y planear debajo de ellos para que ellos puedan sostenerse muchas veces hasta que puedan emprender su vuelo. Pero hay gente que tiene que aprender a tener una relación con Dios para que pueda ejercitarse en todas las áreas. Fíjate algo, la adoración genuina que Dios espera que nosotros expresemos se encuentra en un corazón de un hijo. Se encuentra en un corazón de un hijo que decide amar a Dios por sobre todas las cosas, como te decía ahorita. Esta verdadera adoración no está atada a beneficios personales.
Esta Wow. verdadera adoración no busca lo suyo, sino busca la mayor expresión de lo que es el reino de los cielos. Y cuando te digo que hace falta un enfoque, es que hay gente que está más pensando en ellos que pensando en el deseo de Dios en sus vidas. En cuáles son los beneficios que Dios tiene a través de cual y tal cosa. Número uno, no hay cosas imposibles que nosotros pongamos en las manos de Dios. Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y esto no es nosotros decirlo, es que es en Cristo. Cuando tú te apoyas en tu propia prudencia, en tus propias fuerzas, entonces es imposible. Y cuando te hablo de enfoque, porque he estado hablando hace semanas dentro de la congregación en algunos puntos como este. Uno de ellos es la fe, uno de ellos es la fe, uno de ellos es la obediencia y uno de ellos es ser constante. Y el que estamos hablando que es la adoración. ¿Qué pasa? Hay gente que posiblemente hoy se lanza como Pedro de la barca y empieza a caminar hacia Jesús, pero muchas veces se hunde porque no es constante. Lo único que te va a sostener en medio de toda situación, en medio de toda crisis, en medio de los sufrimientos, en medio del padecimiento, es la fe. Fíjate que Jesús le dice cuando este hombre se está hundiendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Pero fíjate, Jesús no lo deja hundirse, no lo deja ahogarse. No, 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 no. Este hombre recibe la mano de Dios, es sostenido y lo ponen encima del mismo problema que quiere ahogarlo. Lo ponen encima de la misma situación que posiblemente quiera arroparlo hasta arriba. De esa agua que quería ahogar a este hombre. Es ahí mismo donde Jesús vuelve y lo levanta y le dice, vamos, retornemos al lugar de donde te saqué. Es decir, que en Jesús todo es posible. Wow. Yo no sé que hay cosas que tú entiendas a través de un estilo de adoración que obedece a Dios, que pueda ser imposible alcanzar en el Señor. Si el Señor ya de antemano ha determinado que tú tienes el éxito por obedecer, porque la obediencia es la clave del éxito, es la llave para abrir todas las cosas en el Señor Amén. y morir a Amén. nuestra propia voluntad. Morir a esa propia voluntad, aplastarla para nosotros ver la voluntad de Dios. Y esto va ligado a gente que no busque lo suyo, gente que se olvide de ellos. Y tú dirás, pastor, ¿por qué usted puede hablar con esa propiedad? ¿Por qué usted puede hablar con esa convicción? Bueno, nadie que no ha visto su voluntad, sus sueños aplastados para ver los sueños de Dios, no puede hablar de esto. Yo sí sé lo que sucedió hace 12 años en mi vida. Nací en la cuna de un hogar cristiano. Mi mamá responsable, como cuando van y presentan al niño, le dice, usted tiene que llevar ese niño a la escuela bíblica. Ella era responsable con esto. Era responsable con lo que nosotros recibiéramos la enseñanza. Y qué bueno que tenemos una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que se encarga de esto. Y nos lleva la palabra oportuna, y esa palabra se convierte en una convicción muy fuerte en nuestras vidas para que nosotros podamos, en el momento oportuno que tenemos que decidir por Cristo. Y hace 12 años, en un momento crucial de mi vida, el cual me marcó mucho a la hora de mi llamado, entendí que tenía que soltar muchas cosas. Tenía que soltar muchas cosas que para mí era símbolo de prosperidad. Y la gente está muy atada, está muy afanada, fruto a esas mismas apetencias personales, tratando de alcanzar algo que en el reino sobra, tratando de alcanzar algo y lograr algo que en el reino, cuando nosotros le damos el lugar al reino de los cielos, fíjate simple, porque la Biblia
La Biblia es simple para que nosotros podamos entenderla. Pero esto se le revela a quien deja que Dios se le revele. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas tú quieres que sean añadidas a tu vida? ¿Qué cosas tú entiendes que Dios y quieres alcanzar en el Señor? Bueno, busca su reino, busca su justicia, obedece a Dios por sobre todas las cosas, entonces tú alcanzarás lo inalcanzable. Vas a ver cosas que ojo no vio, vas a escuchar cosas que oído no oyó. ¿Por qué? Porque el Padre quiere revelártela. ¿Qué el Padre le va a negar saber a un hijo que obedece? A un hijo que tiene intimidad con él. ¿Qué padre hará negarle o no le informará a un hijo que ama la voluntad del Padre? Porque hay otra cosa. Hay gente que quiere saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabe Jesús? Tú y yo estamos llamados a conocer la voluntad de Dios. Si tú me preguntas, pastor, ¿usted está en el lugar correcto? ¿Usted está en el lugar correcto? Jonás pagó un pasaje para ir de manera inversa al lugar de su propósito. Y nosotros podemos ver tempestades que se levantaron hasta que este hombre llegó y cumplió en Nínive aquello que había sido llamado. Entonces, ¿por qué yo te digo, si sé que estoy en el lugar correcto? Porque se cumple el propósito. Cuando Juan mandó a preguntarle a Jesús, ¿qué está sucediendo? Dile que la gente que es libre, la gente se sana, el mudo habla, el sordo oye. Entonces tú me preguntas, pastor, ¿usted cree que su vida refleja adoración? Bueno, el mudo habla, los sordos oyen. Y el que está ciego se cae en las escamas y empieza a ver. Entonces yo creo que estoy en el lugar correcto. Creo que estoy encaminado en la visión, en la misión y en el propósito del Eterno ha puesto a mi vida. Y es más que suficiente. Es más que suficiente. Porque unos quieren alcanzar muchas cosas que para ellos es éxito. Pero fíjate algo, Abraham no tuvo que estar detrás de la fama. Dice que tendría fama. Fue de las cosas que el Padre le prometió a Abraham. Y muchos de nosotros estamos muchas veces detrás de un éxito que es el Padre que nos va a promocionar. Él es que abre las puertas. Hay gente que está empujando puertas. Hay gente que quiere entrar. Hay gente que quiere colarse. Mi hermano, no trates de colarte. Adora, obedece a Dios y espera tu tiempo, porque a Él no se le escapa nada. Cuantas veces Él te vea que te estás colando, Él va a decir, vuelve atrás, vuelve a la cola, vuelve a la fila y vuelve a adorar, vuelve a obedecer, vuelve a hacer lo que te llamé. Entonces verás en evidencia el llamado y el propósito por el cual te creé. Entonces vuelvo a decir, los sordos oyen, los mudos hablan, los ciegos ven. ¿Qué más necesitas saber, Juan? Wow, qué fuerte, porque nosotros en muchas ocasiones, y eso pasa mucho en estas frases cliché, cuando decimos quizá que sí, Dios es un Dios de orden y sabemos que sí lo es, y que Dios se hace esto y hace aquello, pero muchas veces, quizás hasta inconscientemente, tomamos la hechura, la creación, tomamos este orden de Dios y lo atamos al orden humano. Quizá muchas veces cuando vamos a adorar o vamos a alabar, pensamos que es pegar cuatro gritos y ya, quizá es solamente cantar, y vuelvo y toco este tema, cuando el Señor lo que está pidiendo, como usted lo decía, es un corazón íntegro, un corazón entregado al 100%, donde con la obediencia, cualquier persona que pase por una situación o por un proceso, decide pasar y entender de que pasa por esa circunstancia
para ser madurado, pues está llegando esa adoración. Solamente con esa acción llega esa alabanza, esa adoración ante el trono de nuestro Dios. Y qué importante que cada una de las personas entiendan hoy que de esto se trata. Se trata solamente de cantar bonito, no se trata de incluso de predicar a como a las personas les gustan que prediquen, porque me gusta que me hablen de prosperidad, entonces se van y hablan solamente de prosperidad cuando hay que hablar de lo que hay que hablar. Y para este tiempo creo y soy fiel creyente de que el Señor nos ha mandado a hablar de su palabra. Y estamos en unos tiempos difíciles donde sabemos que estamos viviendo quizá el último y gran avivamiento. Estamos en los últimos tiempos. Y como usted dice, estamos llamados a obedecer. Y qué mejor adoración que nuestra obediencia pese y cueste lo que cueste, porque no imagino a un Pablo y a un Silas llorando y ay, ¿qué hago yo aquí? ¿Y qué hacemos aquí? Y todo, sino que a pesar de que tenían manos y pies atadas, ellos tenían su boca libre para cantar y quizá ellos ni cantaban bonito, pero ellos estaban allí dispuestos con un corazón sabiendo que lo que iba a pasar en la casa del carcelero, el Señor sabiendo lo que iba a acontecer después de allí. Entonces, qué importante es nosotros poder entender qué es la obediencia de nuestro corazón, la intención del corazón con el que estamos haciendo las cosas, no encasillar al Espíritu Santo para que Él pueda fluir y hacer lo que tiene que hacer. Y como usted bien lo dijo hace un rato, y lo llevo mucho al tema de la identidad, de esperar nuestro tiempo, pero no porque a mi hermano o al ministerio tal o al pastor tal le funcionó esa línea, pues a mí me va a funcionar, porque entiendo que lo que el Señor le entrega a usted es diferente a lo que me entrega a mí, aunque el final debe ser el mismo, que es expandir su palabra. Lo que pasa es que muchas veces, te digo que el problema está en lo que estamos escuchando de Dios. Y muchas veces el alma grita más fuerte que lo que tú estás escuchando a Dios. Tus apetencias gritan más fuerte que lo que estás escuchando a Dios. Hay cosas que me encanta un libro de Charles Stanley, Cómo escuchar la voz de Dios. Se lo recomiendo a todos los que están ahí conectados, porque Dios habla todavía. Dios habla, Dios habla. Y me doy cuenta que en medio de este proceso y este caminar en el Señor, está mucho en que nosotros reconocer nuestros errores, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando fallamos, reconocer, wow, papá, mira, metí la pata, metí la pata. Porque la gente habla de David, pero David reconocía sus errores. Por eso tenía un corazón conforme al de Dios, un corazón de niño, un corazón que lo que hacía era inmediatamente identificaba aquello que estaba sucediendo, se rendía. Y hay gente que tiene que aprender a rendirse. Tiene que aprender a rendirse a su agenda, rendir su agenda a los pies del maestro para que entonces reciba la agenda del Eterno, reciba la agenda del Espíritu. La iglesia hoy día tiene que ser, dice un gran amigo, tiene que volver a la guianza del Espíritu, más que las maneras y formas en que el hombre quiere dirigirla. Si nosotros no vamos a la presencia de Dios, no vamos a saber lo que Él quiere que el pueblo reciba. No vamos a saber lo que Él quiere que se diga en este tiempo. Yo creo fielmente de que se cumple lo que dice en Isaías 58. En Nueva Traducción Viviente habla de la verdadera adoración. ¿Para qué está llamada esta verdadera adoración? Esta adoración está llamada para sacar la aflicción, para llevar a libertad. Entonces, si la iglesia hoy en día no está cumpliendo con esto, es porque no está
entrando en las dimensiones con el Eterno que debe entrar. Wow. Y es que es necesario que tú te conectes con Dios para que entonces vuelva a Juan, para que entonces Juan pueda escuchar, oye, dile que me diga si ya terminó, si tengo que esperar a alguien más. No, no tiene que esperar a alguien más, Juan. Los sordos oyen, los ciegos ven y los mudos hablan. Y el que está cojo está brincando. Amén. Entonces, es ahí, porque más que brincos y saltos en cuatro paredes y llenar a la gente de emociones, nosotros tenemos que llevar a la gente a que tenga un encuentro real con Cristo Jesús. Y que la gente entienda que si nosotros no morimos, Él no puede resucitar. Es necesario que usted muera para que Cristo resucite. Es necesario que Jesús William desapareciera. Por eso el apóstol Pablo no lo dijo como alguien que lo estaba soñando, porque hay gente que vive un sueño, el sueño de lo que es la vida cristiana. Pablo lo dice como una gente que en medio del proceso pudo ver a Dios y dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es que, oye, es que el apóstol Pablo, él cogió una metralleta, hizo así, se posicionó, hizo, ta, 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 ta. Él se aniquiló totalmente, se aniquiló aquí. Por eso este hombre, mira, por eso este hombre dice que dio todo su conocimiento, lo dio por basura. Este hombre sabía, había conocido muchas cosas, pero hay gente que va delante de Dios y le dice a Dios lo que va a predicar. Le dice, no, es que ya yo tengo mi esquema, ya yo tengo mi agenda del año entero, lo que yo quiero a la gente. Entonces, pues la iglesia es tuya, el ministerio es tuyo. Entonces tú me preguntas, por ejemplo, yo no, yo quiero lo que dice en San Juan 15:5. Separado de Él, nada puedo hacer. Yo quiero que el Señor, mira, me pulverice. Yo quiero que el Señor me aplaste. Que me aplaste, oye, que la gente no vea a Jesús William, que la gente vea a Cristo. Y fíjate, tenemos el mismo nombre, pero no es lo mismo. Porque Cristo es la razón de lo que hace el cambio en la vida de la gente. Lo que la gente puede recibir de Cristo de nuestras vidas es lo que transforma. Es lo que transforma. Oye, y hay algo tan hermoso que lo dice en Primera de Corintios capítulo 13. Porque muchas veces nuestra vida como instrumento de adoración no está dando el sonido correcto. Y es que hablando de la preeminencia del amor, falta amor. Falta amor para nosotros entonces ir a la intimidad. Y oye, es que no se cumplen muchas veces tanto el primer mandamiento y el segundo, porque si uno como líder, persona responsable, que tiene que dirigir a otros, tú tienes que entender que tú necesitas amar a Dios y morir a todo lo tuyo para que entonces tú puedas entregarle a ellos lo que el Padre quiere que ellos reciban. Y ellos puedan recibir por el Espíritu la guianza correcta. Pero hoy en día, y fíjate, esto no cambia. La gente, cuando Jesús vino, la gente esperaba un rey que le resolviera el hambre, que le diera la libertad, que le diera la salud, que posiblemente lo sacara de tantas mentiras que estaban ocurriendo en todo su alrededor. Y Jesús, en su estilo de adoración, de obedecer a Dios, decepcionó a la gente. Decepcionó a la gente. Incluso a uno muy de cerca, que ya se vio como tesorero del reino,
ya se vio con los tesoros ahí para él. Y es que muchas veces nosotros vamos a decepcionar a familia, para hacer la voluntad de Dios, te va a decepcionar a mucha gente, te lo estoy diciendo. A mí me tocó ver mucho de eso, porque hay gente que tiene unas expectativas de nuestra vida, pero nosotros no estamos llamados a cumplir nuestras expectativas, estamos llamados a cumplir las expectativas de Dios. Y es ahí donde el Padre será exaltado, es ahí donde el Padre será glorificado, es ahí donde entonces nosotros podemos decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque esa es la adoración que el Padre está esperando. Es la adoración que el Padre ha colocado en ti y quiere recibir. Wow. Yo sé que aquí hay personas que van a recibir esta palabra. Y es que muchas veces esperamos más de una persona inconscientemente en algunas ocasiones que del mismo Dios. Quizás cuando nos encontramos en un aprieto, en una situación donde quizás no hay comida en la casa, donde no tenemos un dinero y hay que pagar el alquiler, o hay que pagar el carro, o hay que pagar X cosa, cualquier servicio, o se presentó una emergencia de salud, y recurrimos primero a la persona que entendemos que tiene el poder adquisitivo para solventar ese problema. Y muchas veces dejamos la oración de segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta décimo puesto, hasta que ya todo está cerrado y el Señor, yo me lo imagino allá arriba viendo a uno, desesperado, buscando, 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 y el Señor preguntándose, ¿cuándo será que tú vas a detener? Porque es que el Señor es misericordioso y Él nos va a dejar, y es lo que usted hablaba de los sueños, y esa es una palabra que hablábamos hace poco. El Señor es tan misericordioso que Él nos va a permitir cumplir nuestros sueños. Y de pequeños nosotros tenemos infinidades de sueños y muchas personas trabajan fuertemente por sus sueños y quizás hasta por los sueños de otros. En caso de hijos que estudian lo que sus padres querían que estudiaran y se esfuerzan y se gradúan y no son felices y lo admiten. Estudiaron una carrera que su papá, su mamá, su abuelo, su abuela quería que estudiaran, pero entonces ¿qué viene después de ahí? Se siente ese vacío, no está siguiendo la voluntad de Dios. Y muchas veces caminamos en ese sentido, en no seguir la voluntad de Dios. Y como decía mi esposa esta semana, le entregamos la agenda a Dios ya llena para que Él la firme, porque somos tan santos que Él firma nuestra agenda, pero no se la entregamos vacía para que Él la llene. Y muchas veces hacemos planes y planes y planes. Y yo creo que estos 2 últimos años nos debe haber dado durísimo porque nosotros dejemos de estar planeando tanto y de estar agendando tanto, sino que ya definitivamente nuestra vida sea el Señor tomando el control de la barca. Que, como te decía ahorita, nuestras propias apetencias y nuestros propios deseos nos desubican de nosotros y nos desenfocan de nosotros escuchar la voz de Dios y nosotros estar en el lugar correcto que Dios nos ha llamado. Y lamentablemente nosotros vamos y le llevamos a Dios para que le haga un checklist a nuestra lista, como si Él fuera Aladino y le dijera que se cumplan los deseos. Y no es así, no es así. Wow. Nuestro Padre es soberano. Y en Jeremías 29:11 dice que sus pensamientos son mejores que los nuestros. Pensamientos de bien y no de mal. Pero esto es para gente que obedece. Porque en medio del proceso y en medio de las cosas que suceden, Dios es exaltado a través de nuestra vida de obediencia, a través de la expresión que nosotros tenemos y el compromiso con que lo que Él dijo se cumple en nuestras vidas. Pero nuestra adoración es parcial, porque nuestro compromiso desde el corazón está fraccionado. Amamos a Dios solamente una parte, le entregamos solamente una parte de nuestro corazón. Hay áreas que el Señor no puede tocar. Hay puertas que tú le dices al Señor, no, esa no entres ahí. Espíritu Santo, no entres a esa puerta. Espíritu Santo, tú no puedes tocar esa puerta. Y Dios te dice, pero esa es la que yo quiero entrar.
Esa es la que yo quiero que tú me entregues. Esa es la que yo quiero que tú abras, donde yo quiero limpiar para que entonces yo poder morar en ti. Y entonces tú puedas aceptar esa voluntad agradable y perfecta que yo tengo para ti y puedas vivir en la obediencia en la que yo he determinado. Y como tú decías ahorita, gente que lamentablemente está confiando en Isaías 31 habla. Isaías da una amonestación al pueblo y le dice, ustedes confían en Egipto y Egipto le va a quedar mal. Egipto le va a quedar mal. Vuelvan su rostro a mí. Vuelvan su rostro a mí. Vuelvan sus pensamientos a mí. Vuelvan su adoración a mí. Entonces tendrán la verdadera libertad. Tendrán la verdadera libertad. Y esto te estoy hablando en diferentes áreas de nuestra vida. Gente que tiene situaciones financieras. Gente que tiene situaciones en el matrimonio. Gente que tiene situaciones en su trabajo. Quiere ver grandes cosas en el Señor. Quiere ver grandes cosas en el Señor. Pero no le dé el espacio a Dios. Y no deja que Dios en realidad tome el control por el espíritu de esas cosas. Porque su confianza está más puesta en sus capacidades, está más puesta en vivir su autosuficiencia. Y da mucha pena porque en realidad muchas veces sabemos tanto que no sabemos nada. Y se nos olvida que toda la sabiduría y todo el conocimiento viene de Él. Y hay gente que se ha hecho independiente de Dios. Cuando tú y yo estamos llamados a vivir una vida dependiendo de Él y con el oído en el cielo y los pies sobre la tierra. ¿Por qué el oído en el cielo? Porque en esto no podemos caminar si Dios está ausente. Si Dios está ausente, usted no va para ningún lado. Si Dios está ausente, usted no va a llegar donde Dios lo ha mandado. Y te lo digo porque fíjate, esto no es nuevo, Jesús. Tocayo, esto no es nuevo. Yo comentaba, hay un profeta que tú y yo conocemos, el cual se le estaba pagando para que fuera a maldecir al pueblo. Y tuvo que un asno, luego de él golpearlo, un burro, decirle, hablarle. Y muchas veces nosotros somos tan tercos que ¿qué es lo que el Señor va a tener que usar? ¿Qué es lo que el Señor va a tener que usar para que nosotros podamos entender la voluntad de Dios? Para que nosotros podamos obedecer a Dios y caminar en lo que Él quiere que nosotros caminemos. Porque la voluntad de Dios y la verdadera adoración va desligada de nuestras apetencias personales y le da gloria a Él. ¿Tú quieres saber si vas bien? ¿A quién le da gloria a tu vida? ¿A quién le da la gloria las acciones de Jesús? ¿A quién le da la gloria? Y mira, hay gente ahí en medio nuestro que se preguntará, pastor, está bien, ¿y cómo yo aplasto esa voluntad? ¿Cómo yo aplasto? Empieza con primeras obras, con pequeñas cosas, con pequeños pasos. Con pequeños pasos. Y esos pequeños pasos mañana se convertirán en personas que va a estar corriendo en el propósito del Eterno. Porque para tú poder correr maratón, posiblemente tengas que empezar a caminar, luego a trotar, para luego correr unos cuantos kilómetros más. Porque en esto no es de lo que tanto nosotros podamos hacer, sino de todo lo que dependemos de Él. De todo lo que dependemos de Él. Yo creo fielmente de que la iglesia tiene un gran compromiso en este tiempo. ¿Y sabes cuál es? El honrar a Dios delante de los hombres.
Y la manera de nosotros honrar a Dios delante de los hombres es con una verdadera adoración. Vivir una vida de obediencia, vivir una vida que la gente pueda reconocer a Dios a través de lo que hacemos, del ejercicio de lo que hacemos. Y ese ejercicio de lo que hacemos habla más de Él y menos de nosotros. Amén. Es tan importante que a veces nos damos cuenta el nivel de intimidad y el nivel de amistad que había. Y cuando hablamos de amigo en la palabra, pues mucha gente automáticamente se vaya de una vez con Abraham, pero podemos encontrar muchos más casos como el de David, apartando de que era a músico, pues, y David no era perfecto, David pecaba, pero si algo tenía David era que él intentaba no repetir el pecado cuando se daba cuenta. Eso no quiere decir de que David era perfecto, pero también encontramos un caso como el de Daniel, que orando 3 veces al día podía percibir y escuchar la voz de Dios, y el Señor tener la confianza de poder mostrarle incluso cosas que en este tiempo podemos estar viviendo. Entonces muchas veces encontramos y nos encontramos en situaciones donde le preguntamos al Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Pero no tenemos quizá un tiempo de intimidad, o no tenemos un tiempo de alabanza, no tenemos un tiempo donde nosotros nos sumergimos en Él. Y más que eso, como usted acaba de comentar, nuestra vida nos testimonia, porque cosas tan pequeñas pueden afectar nuestra integridad, y la integridad no tiene atajos. Cosas tan pequeñas, tan diminutas, ponen en juego nuestra integridad. Y si entonces nosotros nos descuidamos en eso y no nos damos cuenta, porque quizás muchas veces nos sentimos tan seguros de que estamos bien en algo, que nos damos el lujo de compartirlo con otra persona, y hace ese efecto dominó, cae una y otra y otra y otra, y eso se expande. En vez de expandirse la palabra de Dios, se expande cosas que no se tienen que expandir. Y entonces, qué delicado es, y por eso siempre yo traigo a colación, queremos hacer amigos de Dios, porque es que es una cadena, es poder reconocer que necesitamos más de Él, meternos en intimidad. Señor, quiero escuchar, quiero tus secretos, quiero que me reveles, quiero que me digas qué quieres que yo haga. Te estoy agradando, dime qué debo corregir, dime qué debo cambiar. Matar ese hombre, abandonar lo que yo fui para que entonces sea Cristo en mí. Es fácil decirlo, pero es un trabajo de todos los días. Lo que pasa es, Jesús, es que la gente va muchas veces buscando el capítulo 42 de Job. Mucha gente va solamente buscando el capítulo 42 y se le olvida los 41 que hubieron antes del 42. Y se le olvida que antes de que se hablara de la prosperidad que vino a la vida de Job, se habla de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Habla de un despertar por el Espíritu, de una gente que ya deja de vivir conforme a sus apetencias, conforme a su deseo, para cumplir el deseo de Dios, el sueño de Dios. Dios está buscando gente, oye, que muera a su agenda, que muera a su sueño, que muera a sus apetencias, que muera a sus deseos para cumplir el deseo de Dios, para cumplir el sueño de Dios. Entonces, fíjate, todo el que está aquí, todo el que va a la iglesia, todo el que busca, quiere, como te dije ahorita, quiere encontrar a Dios. Tiene el deseo de que Dios haga algo en su vida. Pero ¿qué pasa? Se nos olvida vivir bajo los principios que nos llevan a eso. Porque cuando nosotros vivimos los principios bíblicos, todo se cumple. Es como un efecto. ¿Tú has visto cuando tú pones un dominó al lado del otro y hace una hilera grande y tú le das? ¿Qué pasa con todos? Empiezan a caer. ¿No, verdad? Hasta el final. Así es cuando nosotros vivimos bajo los principios bíblicos. Empieza y es una cadena hasta que se cumpla aquello que el Eterno ha dicho, se va a cumplir. Fíjate algo, mira, cuando tú vas
y te encuentras en Isaías 58, en Reina Valera habla del verdadero ayuno, pero en Nueva Traducción Viviente habla de la verdadera adoración. Y voy a hacer uso de una porción de la palabra porque quiero que tú veas esto. Mira, en la altura del versículo 9, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová. Es decir, Dios quiere que cuando nosotros obedecemos su palabra, entonces Él, cuando tú y yo le invoquemos, cuando tú y yo le busquemos, lo vamos a encontrar. Nosotros vamos a clamar y Él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, muchas veces estamos llenos tanto de nosotros y de todo lo que nos rodea, que hablamos menos de Dios y hablamos más de nosotros. Se habla más, se habla más de nosotros, de nuestros logros, de nuestros méritos, que de los méritos de Cristo. Y fíjate eso, y dice, y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová, el Eterno te pastoreará siempre. Y en las sequías, wow, ¿cuánta gente no vio una sequía en el COVID? Pero dice el Señor aquí, saciará tu alma. Es decir, que cuando tú decides hacer la voluntad de Dios y con tu vida en obediencia a Dios, tienes un estilo de adoración que habla de la obediencia a Dios, entonces tú te das cuenta que, mira, no te falta nada, porque Él sacia tu alma, te da vigor en los huesos, y serás como un huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Por qué nunca falta? Yo te dije ahorita, nosotros somos ramas, Él es el tronco. Si tú estás unido a Cristo, ¿te puede faltar algo? No te puede faltar nada. ¿Sabe por qué? Porque Él es la savia, de Él sale la savia que salta para vida eterna. Cuando la gente, te dije ahorita, Jesús tuvo que decepcionar mucha gente, porque la gente esperaba de que un gobernante, un rey, que los saciara del hambre, que los saciara de la necesidad. Y Jesús en un momento le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Ustedes quieren hambre? Coman de este pan. Coman de este pan. ¿Ustedes quieren vida? Yo soy la vida. Entonces la gente tiene que entender que cuando nosotros comemos de ese pan, tomamos de esa vida, entonces tenemos vida, tenemos dirección en nuestra vida. Entonces nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, entonces vamos encaminados en los rieles correctos y el camino correcto, que es Cristo Jesús. Y quiero cerrar ahí con esto. Y los tuyos, escucha, porque hay promesas, y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo y restaurador de calzadas para habitar. Porque el Señor no solamente tiene promesas para nuestras vidas, sino que cuando nosotros obedecemos, aún hay garantía del futuro. Te digo más, Jesús, tu esposa está embarazada, va a dar a luz. Amén. Amén. La garantía del sostenimiento de tu nena, ¿sabes qué? Está garantizada. La leche, los pampers, todo lo que tú necesitas. Solamente tú tienes que procurar estar en el lugar correcto y haciendo lo que debes hacer en el Señor.
Pero hay gente que quiere que estas cosas le alcancen cuando no están en el lugar correcto. Dios tiene Wow. bendiciones para las generaciones que ha depositado en ti. Y hay gente que está conectada ahí con nosotros, que me gustaría, si tenemos la oportunidad de orar, Claro que sí. porque yo creo que para nosotros estar enfocados en este tiempo, hay algo muy importante y es una vida de oración. Y yo quiero que nosotros honremos a Dios esta noche. Yo quiero honrar a mi Padre Amén. delante de ustedes, honrar al Espíritu Santo, honrar ese sacrificio en Cristo Jesús y orar por la gente que está conectada. Señor, te damos gracias, gracias por este tiempo, Señor. Este tiempo donde tú eres exaltado, tú eres la verdadera adoración, Jesús. Tú eres lo máximo, Padre Santo. Queremos, Señor, que nuestras vidas, Señor, nuestras voluntades sean aplastadas, Señor, para que nosotros podamos ver tu voluntad, Señor. Yo te pido, Jesús, gente que está conectada, Padre Santo, que posiblemente tiene años y pidiéndole a Dios que quiere alcanzar aquellas cosas, que quiere ver un reaccionar en sus vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que estés tocando sus corazones, que estés tocando sus vidas, Padre Santo, en esta hora. Que ellos puedan sentir la presencia tuya ahí donde están. Gente que están conectadas ahí, que puedan sentir un choque del Espíritu Santo sobre sus vidas y que posiblemente tienen mucho tiempo donde no sienten nada de Dios, que el Eterno los esté avivando, que el Eterno los esté despertando y que puedan ver la voluntad del Eterno para con ellos, que puedan entender que su vida tiene propósito, que no vinieron a esta tierra a malgastar los años, las horas, los minutos que Dios le dio. Hay gente que hoy no está y posiblemente nosotros sabemos que hay muchos sueños sepultados, muchos sueños en una caja. No. Es tiempo de que veas los sueños de Dios manifestados en ti. Es tiempo de que despiertes. Es tiempo de que dejes de confiar posiblemente en tu propia prudencia, en tu propia fuerza. No. Confía en lo que Dios ha dicho. Despierta, levántate y cree en aquel que te llamó. Bendigo las vidas de todos los que están conectados. Bendigo la vida tuya, de tu esposa, de Anthony. Y le pido al Eterno de que esté glorificándose más y más. Y a gente que está conectada ahí, mire, procure honrar a Dios con su vida. Procure honrar a Dios con su vida. Y usted lo tendrá todo. Todo. No le faltará nada. Amén. Yo creo que ese es el llamado esta noche a reflexión, que ya ahora antes de acostarnos a dormir y mañana que quizá vayamos a trabajar o a estudiar al día a día, podamos reflexionar un poco sobre eso. ¿Qué estamos haciendo para agradar al Señor? ¿Qué estamos haciendo para cuando Él llegue y nos vea cara a cara y nos pregunte, ¿qué hiciste con lo que te di? Nosotros poder estar preparados para responder, que nosotros de verdad estemos preparados para poder afrontar el tiempo que se viene y el tiempo que estamos viviendo, que estemos preparados para reflejar a Cristo desde todo nuestro corazón, con toda nuestra acción, que todo hable y predique a Cristo. Que cuando pisemos un lugar, las personas digan, wow, tú tienes que ser cristiano. Y no es porque la forma de vestir o quizás la forma de hablar, sino por nuestro testimonio, por nuestra manera de orar. Dios es un Dios de detalles y eso es lo que Él quiere que estemos trabajando y que estemos muy atentos en este tiempo. A cada detalle, a cada diminuto detalle para no perdernos y que se vaya nuestro testimonio a donde no tiene que ir. Pastor, le damos muchas gracias por estar esta noche con nosotros. De verdad que sí. Amén, amén. Gracias a ustedes por la oportunidad.
de, de hablar de quien nos apasiona. Nos apasiona hablar de Jesús, nos apasiona servirle y servir a la gente que Él ha puesto para estar ahí y apoyarlos en el desarrollo del discípulo que debe verse en cada una de nuestras vidas. Y al cerrar ahí quiero decirte que Jesús viene a buscarse a sí mismo en nosotros. Yo no sé si esto hace que uno tiemble. Wow. Yo no sé si esto hace que uno... Es que Él viene a buscarse a sí mismo. Y cuando tú dices, Wow. Señor, si tú vienes a buscarte a ti mismo, la pregunta que deberíamos hacernos diariamente, si yo soy la expresión de Jesús, porque Él viene a buscarse, Él viene a encontrarse. Qué profundo eso. Está muy fuerte eso. Si lo viéramos de ese punto de vista, ¿qué tan parecido estamos siendo a Jesús? Porque muchas veces nos parecemos incluso hasta nuestro pastor, porque caminamos de su lado. Pero ¿cuánto nos estamos pareciendo a Jesús, a Cristo en este momento? Wow. Desde ese punto, entonces, nosotros podemos partir hacia todas las áreas de nuestra vida. Y gente que posiblemente como esposo, como amigo, como empleado, como emprendedor, cuando se pregunta de que si Jesús se encontraría en su vida, entonces se daría cuenta de que la única manera de ser ese esposo, de ser ese empleado que logre aquellas promociones, de ser esa persona que logre lo inalcanzable, es siendo como Jesús. Porque Jesús cumplió su propósito. Y si nosotros queremos cumplir el propósito por el cual fuimos llamados en esta tierra, entonces tenemos que ser como Jesús. No solamente, y sé que la palabra dice que nosotros tenemos que reflejarlo a Él. Yo no quiero tan simple reflejarlo. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús en todas las áreas, en carácter, en actitud, en caminar. Así sé que seré un buen esposo, un buen amigo, un buen hermano, un buen pastor y un buen padre. Wow. Wow. Yo, Y me atrevo a decir incluso a este momento, un buen ministro o un buen siervo fiel. así Recordemos es. que el Señor nos manda, Él no nos va a llamar quizá por títulos terrenales, sino siervo fiel, que seamos fieles ante su presencia, fieles ante su mandato. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pastor, esto va para una segunda parte y yo sé que lo vamos a tener muy pronto. Gracias, Bueno, gracias por estar esta noche con nosotros aquí. nosotros en realidad no nos debemos a nosotros, nos debemos a Él. Amén. Para eso Él nos ha apartado con propósito eterno. Estamos a la orden para servirle y de verdad que es un gusto el que Dios nos permita a través de esta plataforma bendecir a otros y llegar, yo sé, a muchos lugares. Vi gente hasta de Panamá ahí que se conectaron ahorita. Habían gente, bueno, tengo personas ahí desde Estados Unidos, de diferentes lugares. De verdad, honro sus vidas, bendigo sus vidas. Para no pecar no voy a mencionar a nadie, pues son muchos, ¿saben? De verdad, Amén. gente de alto honor, de verdad, que nos bendice. Bendigo sus vidas. Amén. Honramos su vida, su familia, su ministerio y en el nombre de Jesús oramos que todo lo que haga falta sea el Señor añadiendo y que sea Él reflejado cada vez más en su vida. Gracias por tanto. Un fuerte abrazo desde acá. Amén. Y que ustedes puedan encontrar a Cristo en mi vida siempre. Entonces Amén. lo encontrarán todo y serán bendecidos. Dios bendiga, Amén. gracia y paz y que Dios siga bendiciendo a tanta gente linda
a través de este tiempo de Restaurando Altares. Dios bendiga. Amén. Descanse. Chaito. Feliz noche.